¿sí? Entonces vamos a volver aquí, vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a hacer el ciclo para mostrar todos los datos. Ya lo teníamos hecho del primer ejemplo, así que el arreglo que vamos a hacer aquí es bastante sustancial, ¿sí? Vamos a quitar esto de aquí, a descomentar todo, ¿sí? Fíjense que los comentarios, él no los ejecuta, ¿sí? Vamos a poner esto aquí, perfecto. Entonces tenemos el mensaje, el ciclo para mostrar todos los datos del arreglo. Vamos a el arreglo creado, vamos a decirle creado dinámicamente. ¿Sí? Recuerden que es dinámico porque el usuario dice cuál es el tamaño y introducimos los valores de forma como el usuario lo va a ir. Ok, entonces aquí volvemos a hacer otro ciclo. Decimos desde 1 y en este caso este es i hasta, entonces este hasta tenemos que colocar la variable que contiene la dimensión de nuestro arreglo. En este caso, la variable que lo contiene es la variable que se llama tamaño. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la ñ porque sabemos que funciona, tamaño, con un paso 1. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, aquí, en vez de capturar, lo que vamos a estar es imprimiendo. Entonces vamos a decir, es prácticamente lo mismo. En el índice, mostramos el índice. El valor almacenado es, entonces aquí, en vez de, esto se queda igual. Esto lo vamos a comentar para indicar que el ciclo ha terminado. Si se han mostrado todos los valores del arreglo número. Perfecto. Sí. Creo que no hay que hacer mucho ya. Esto está listo. Vamos a correr esto. Vamos a correr nuestro algoritmo a ver qué tal. Muy bien. Él nos pide el tamaño del arreglo. Ahora vamos a decirle que en vez de 4, vamos a decirle para que vean, vamos a decirle, qué sé yo, 5. 5 está bien. 5, 5. Ahora vamos a empezar a introducir los valores. Vamos a decir 88. Vamos a restar un 52. Vamos a decir, ¿por qué no podemos poner un 0? Sí, un 0. Y vamos a seguir poniendo valores. Un 100, por ejemplo. ¿Sí? Ya nos queda un último número. Vamos a poner un 25, por ejemplo, y le damos a Enter. Fíjense cómo inmediatamente termina el ciclo de captura, él empieza a imprimir los datos. Mírenlo ahí. El índice 1, el valor almacenado fue el 88, que fue el primer número que introducimos. En el índice 2, el valor almacenado es el 52, que fue el segundo que introducimos. En el tercero, solamente introducimos el valor 0 y mírenlo ahí. Luego seguimos hasta que terminó el ciclo. Y ahí mismo termina nuestro algoritmo. Entonces, los arreglos juegan un importante papel, es una estructura de datos importante donde nosotros podemos almacenar muchos valores. Imagínense que yo les ponga digamos, una práctica donde le diga crear un arreglo de forma dinámica donde se soliciten una cantidad de salarios brutos, por ejemplo, los sueldos brutos, y luego hacer un cálculo de interés. Dependiendo del monto del salario bruto, se van a calcular si el salario es mayor o igual a X valor, por ejemplo, se le va a aplicar un impuesto de tanto. Si el salario está en otro rango, se le va a aplicar otro impuesto. Entonces, con el arreglo ustedes podrían hacer eso. Entonces, hacen un arreglo que capture los valores, ¿sí? Capturados los valores, pueden hacer un ciclo donde por cada valor que tienen, pueden poner una condicional y hacer cálculos, ¿sí? Aplicando la lógica que ustedes han aprendido hasta ahora. Entonces, al final, después, que todos estos pueden que inclusive crear un arreglo donde se almacenen
los impuestos generados por cada valor del otro arreglo. Entonces pueden hacer unas combinaciones de arreglo y luego entonces mostrar al final, mostrar el salario y mostrar el impuesto calculado, ¿sí? Todo eso de forma dinámica utilizando estos arreglos. Bien, espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda con el manejo de arreglos? Son bastante fáciles de trabajar y utilizar. Bien, entonces, si no creo que ha quedado todo claro y no tienen algún tipo de pregunta, vamos a pasar a nuestro próximo tema que quiero explicarles, que son el pase de parámetros por valor y por referencia. Ya sabemos que un parámetro es un dato que se le pasa a un procedimiento o a una función y con ese dato que se le envía se puede hacer algún tipo de cálculo o proceso, ¿sí? Hay dos tipos de parámetros. Uno es el valor, el que se pasa por valor y otro por referencia. Cuando se pasa un parámetro por valor, por ejemplo, a una función, dentro de la función yo puedo alterar el valor de ese parámetro, pero el valor original de donde es enviado no se cambia, ¿sí? Vamos a explicar esto por medio de un ejemplo, ¿sí? Así que voy a quitar todo esto que está aquí, ¿sí? A esto le voy a llamar, por ejemplo, algoritmo, parámetro, parámetro, parámetro por valor, parámetro valor, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear una función, ¿sí? Una función. Ya ustedes saben lo que es una función, ¿sí? Función. A esa función le voy a llamar por valor, por valor, por darle un nombre cualquiera, ¿sí? Por valor, ¿sí? Y esa función va a tener un parámetro, ¿sí? Le voy a poner, a ese parámetro le voy a llamar número y yo tengo que especificar qué tipo de parámetro va a ser. En este caso, si lo quiero poner por valor, tengo que especificarlo colocando el comando por valor, ¿sí? Y ahí está. Acabo de definir una función que en este caso se llama por valor. Puede tener cualquier nombre, ¿sí? Pero le he dado un nombre para que esté un poco asociado a lo que estamos haciendo, función por valor, y recibe como parámetro un número, y este número este parámetro lo he definido que sea por valor. Entonces, lo que quiere decir es que dentro de la función, ¿sí? Yo puedo cambiarle, vamos a poner aquí un letrerito que diga, por ejemplo, puedo cambiar el valor del parámetro, ¿sí? En este caso yo puedo decir ahora dentro que la recibo, le puedo decir número, ¿sí? Número, sea el valor que yo envíe, cualquiera, le voy a poner un valor, le voy a poner que sea 1000, por ejemplo, ¿sí? ¿Correcto?
Aquí vamos a poner un letrero, escribir, vamos a decir, un letrerito que diga, he cambiado el valor por, y aquí voy a imprimir la variable número, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, dentro de mi algoritmo, yo puedo invocar a la función, le puedo decir por valor y pasarle una variable, pasarle, por ejemplo, un valor. De hecho, puedo hacer esto, puedo decir, definir número, ¿sí? Y decirle que tengo 500, tengo 400. Pero, y aquí decirle número, ¿sí? Es igual a 400. Correcto. Entonces, por valor, mando la variable número. ¿Correcto? Cuando yo mando ese número para allá, que lo estoy recibiendo en forma de valor, yo puedo alterar el número, ¿sí? De hecho, un cambio aquí, mando a desplegar el valor, ¿sí? Si yo aquí mando a imprimir el valor de la variable número es, y aquí voy a colocar la variable número de nuevo. Es para ilustrar lo que quiero que entiendan. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a correr esto a ver qué ocurre. Vamos a sacar esto aquí. Vamos a correrlo. Miren. Vamos a explicar esto. Yo corro el programa, ¿sí? Yo creo la variable que se llama 400, mírenlo ahí, la variable 400. Le pongo a la variable, le pongo el número 400. A esa variable número le he puesto el valor 400. Yo envío o invoco la función que se llama por valor y le envío la variable número, ¿sí? Cuando él recibe la variable número en la función, que tiene un valor de 400 en ese momento, ¿sí? Dentro de la función, yo le digo ahora que el número va a ser igual a 1000. Y mando a imprimir un letrero que dice, he cambiado el valor por, ¿sí? Y me imprime qué valor tiene el número en ese momento que yo invoco la función. En este caso, fíjense, si vuelvo y muestro, él me muestra 1000. Ese 1000 que me muestra es el cambio que yo hice en la función, ¿sí? Y usted dirá, profesor, ¿pero por qué? Entonces, cuando yo invoco, luego que la función termina, que yo mando a imprimir la variable número de nuevo desde el algoritmo parámetro valor, él me dice 400. Porque esa es la finalidad de cuando definimos un parámetro de tipo por valor. Lo que quiere decir es que donde yo mando ese parámetro, yo puedo hacer un cambio, pero no afecta al valor original que tenía. Por eso, cuando yo vuelvo e intento imprimir la variable número del algoritmo parámetro valor, me muestra el valor original. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo cambio la definición del parámetro número y le digo en vez de por valor, ¿sí? Vamos a decirle que sea por
referencia. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a correr nuevamente. Yo lo voy a cambiar. Y le voy a dar a correr. Fíjense ahora lo que ocurre. Definimos nuestra variable 400 originalmente, no hay problema. Le envío ese valor, se lo envío a la función que se llama por valor, ¿sí? Cuando la función lo recibe, hay un parámetro que se ha definido, que se llama número, que se llama por referencia. Entonces, como yo estoy alterando el valor por referencia, estoy afectando no solamente a la variable en sí, que está dentro del parámetro, estoy afectando a quien me invocó a mí. ¿Sí? Entonces, sea el valor que yo coloque aquí, automáticamente también lo va a tener aquí. Y ojo, no necesariamente tienen que llamarse igual. Esto que está aquí, yo le puedo poner, por ejemplo, vamos a ponerle valor, por ejemplo, para que vean valor, y aquí le voy a poner valor, ¿sí? Recibo el parámetro, recibo el dato que me lo envía el algoritmo parámetro valor, me envía un valor, yo lo almaceno en esa variable valor y lo estoy haciendo por referencia, y ahora le voy a decir valor aquí, valor, y le hago un cambio, ¿sí? Esto lo voy a cambiar aquí. Es para que vean que no tiene que ver ni siquiera que se llamen iguales. Lo he puesto así para que entendieran, pero ahora lo voy a cambiar, le voy a poner valor. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a poner otro valor, vamos a poner 100, por ejemplo. Y vamos a correr el programa nuevamente. Correrlo. Y miren, yo he enviado 400, ¿sí? Pero como yo estoy enviando un valor y la función lo está recibiendo como por referencia, ¿sí? Yo estoy afectando directamente a quien me mandó el valor. A diferencia de cuando es por valor. Cuando es por valor, él hace una especie de copia de la variable. Pero cuando yo mando por referencia, yo estoy afectando el contenido de quien me está invocando. No sé si han notado la diferencia y la importancia que esto tiene. ¿Se ha entendido cuando paso un valor por referencia y cuando paso un valor por valor? ¿Ha quedado claro eso? Esto es muy importante que lo entiendan porque tiene ciertas... si no se domina bien el concepto, entonces puede causar muchísimos problemas cuando estén trabajando, desarrollando las prácticas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ha entendido esto? Bien, entonces, esto lo van a poner en práctica cuando le deje los ejercicios que les voy a poner, ¿sí? Para que puedan entender este concepto de cuando es por referencia y cuando es por valor. Muy bien, entonces hemos visto hoy
que son los arreglos o vectores, y también vimos cómo pasar parámetros por valor o por referencia. Hasta una próxima entrega de esta asignatura. Siempre es todo un placer compartir con todos ustedes.